Doctor José Antonio Crespo, frente a qué estamos, en la democracia se pierde y se gana, y pues bienvenido a los contrapesos, y creo que es un mensaje también al presidente de que pues no puede hacer lo que quiera. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. Bueno, lo que vimos ayer fue ya el reflejo de lo que el año pasado fue un éxito, que fue un éxito para los opositores, desde luego, que fue el movimiento del voto útil. El movimiento del voto útil le decía a la gente que ya estaba inconforme con López Obrador, pero que también estaban inconformes y con razón con el PRI y el PAN. Y entonces decían, ¿cómo va a volver a votar por el PRI y el PAN? Entonces quienes participamos en ese movimiento decíamos, es que no vas a votar por el PRI y el PAN, vas a votar por un contrapeso para que López Obrador no haga lo que quiera. Así funciona la democracia. Ningún partido, según yo desde luego, es impoluto. Todos dicen que son impolutos o lo dijeron en su momento, pero lo único que nos queda es contrapesar a los partidos para que tengan que negociar en todo caso para las reformas, y cuando alguna reforma resulte inaceptable para alguna parte de la población, representada por, en este caso, por los partidos de oposición, pues se frene. Que haya contrapesos, pues, al margen de que si las políticas de los partidos son buenas o malas, que no haya un partido que haga lo que se le venga la gana en el momento en que se le venga la gana, porque así como pudo haber pasado con mayoría calificada la reforma de ayer, porque yo no voy a hablar de eso porque no sé, pero muchos especialistas dicen que podría hacer mucho daño, en fin, podría pasar la reforma electoral, que de eso sí sé, y yo digo que es una aberración lo que ha planteado López Obrador. Ahora ya podemos suponer que no va a pasar, salvo que se negocie con la oposición, que eso pudo haber hecho López Obrador con la reforma eléctrica. Sí, sí se puede una reforma eléctrica mejor. La de Peña Nieto tiene muchos problemas, muchos abusos. Se puede lograr algo mejor, pero si no tienes la mayoría calificada, pues entonces lo que tienes que hacer es sentarte con la oposición, ponerle atención a los expertos, a muchos de los que fueron, por ejemplo, a las consultas abiertas, que ni les hicieron caso. Entonces eso es la democracia. A ver, vamos a buscar entre todos una reforma que elimine, digamos, los contratos leoninos, que limite hasta dónde pueda llegar la inversión privada en términos de pues que sí se vale y que no se vale, pero que no se forme un monopolio de la CFE otra vez, que sí alcance para crear energía para todos, que sean lo más limpio posible, en fin, se podía lograr. Ahí estaban los 12 puntos de la oposición, en fin, te sientas y negocias, eso es la democracia, y tratas de sacar la mejor reforma posible. Se pudo haber hecho, pero López Obrador, negociar para él eso es sinónimo de traición a su causa. Eso lo hemos visto y lo hemos oído desde el Pacto por México. El Pacto por México, algunos partidos votaron por tales reformas y otros no. Pero él decía que eso era el solo hecho de sentarte con el adversario es traición. Entonces no es una mentalidad democrática, muchos ya lo sabemos desde hace mucho. Él quiere imponer, no negociar, no ceder en nada en sus. Entonces yo digo que sí se podría hacer una reforma eléctrica mejor que la que tenemos, que no viole el TEMEC, por ejemplo. Le advirtieron mucho, oye, si violas el TEMEC porque tú dices que eres soberano y que haces lo que quieres, te va a costar un dineral. Lo dijeron ayer por ahí también, Guajardo dijo, nos va a costar un dineral. Sí, con esta reforma se violan, como se violan muchos de los acuerdos del TEMEC. Entonces, bueno, pues el llamado al voto útil prendió el año pasado, y los priistas y panistas obtuvieron más diputados y alejaron al bloque opositor de la mayoría calificada por 55 diputados. Obviamente estábamos dudosos de lo que iba a hacer el PRI. A lo mejor el PRI como partido se pasaba del lado de Morena y entonces ahí sí ya otra vez hubiéramos vuelto al monopolio. Pero por los cálculos que haya hecho el PRI de lo que más le conviene, pues decidió que mejor se mantenía unido con el bloque opositor, y entonces frenaron esa reforma, y seguramente frenarían si se presenta la reforma electoral de López Obrador. Ahora, ¿se puede mejorar la ley electoral? Claro que se puede mejorar, pero en un sentido que yo creo que no le conviene a López Obrador. Se puede lograr una fórmula para dar mayor imparcialidad y separar a los consejeros de los partidos, sí, sí se puede.
se puede lograr mayor representatividad de los ciudadanos que se traduzca en curules al mismo nivel. Sí, sí se puede, porque hay una distorsión todavía, una distorsión que a la minoría le da la mayoría. Un ejemplo, ayer también por ahí lo mencionaron, el bloque opositor ganó el 48% del voto el año pasado y toda la oposición ganó el 52% del voto. Sin embargo, el bloque opositor tiene hoy el 55% de los curules y los opositores, digo, el bloque oficial, el bloque morenista, y los opositores tienen 45%, o sea, una diferencia de 10%, cuando en realidad obtuvieron más votos el bloque opositor. Entonces, ¿eso se puede corregir? Sí, sí se puede corregir. Nada más que creo que eso no es exactamente lo que quiere López Obrador. Capaz que se queda ya sin reforma electoral, tratará de meter a su gente en los consejeros del INE que cambien el año que viene, pues para tener mayor control del INE. Si acaso va a tratar de hacer eso. Pero sí, yo creo que son buenas noticias en términos de democracia, el hecho de que ayer vimos un contrapeso que fue eficaz. ¿Qué seguiría, doctor, exactamente? Es decir, porque el estilo del presidente exacto o la negociación no se le da. Es decir, él es su mañanera, él es su narrativa y si haces algo en contra de él, eres traidor, eres Sí, chayotero, eres, sí, todo vendepatrias, cualquier término. epíteto. Exactamente, epíteto, es decir, no lo quería decir tan elevado, pero exactamente, pero cualquier término o concepto cabe si estás en contra de y ha ideologizado a sus seguidores y ha hecho pues un maniqueísmo entre buenos y malos. Es Sí, decir, ¿qué seguiría con esto, doctor? Pero ¿sabe sí, qué? Se me atraviesa un sí, corte, disculpe, vuelvo con usted, ¿me permite? claro que sí, claro que Para sí. volver e irme de corrido, porque estoy con el doctor José Antonio Crespo, exacto, intentando, explicar frente a que estamos en algo inédito en el sexenio, yo creo, doctor, ¿no? ¿Está de acuerdo? Porque no se había visto, Totalmente. creo, no se había No, visto, siempre nos quejan, porque uno se quejan es que no hay oposición, hace lo que quiere, bueno, y cuando hay oposición y se pone a debatir, qué vergüenza, oposición, vean el nivel, bueno, pues es que eso es lo que siempre ha sido así, y ahora dicen, por ejemplo, un dato decía en la mañana el presidente hoy, es que alguien le preguntaba, hubo 80,000 personas viendo el canal del Congreso y fue histórico. A ver, desde 1998 está el canal del Congreso y en las votaciones fuertes ahí hemos estado también siguiendo. No es nuevo esto, hace 24 años tiene el canal del Congreso, creo, en datos duros. Pero bueno, vuelvo con el doctor Crespo para terminar el análisis que sigue frente a que estamos. Bienvenidos a la segunda hora de información de Proyecto Puente. Gracias por estarnos acompañando por todas partes presentes y venimos de la siguiente hora de analizar el debate, la reforma eléctrica, que a grandes rasgos la propuesta del presidente era fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, darle más poder a la dependencia que encabeza Manuel Bartlett, que por cierto, a 4 años aquí de su gobierno, pues de tarifas eléctricas no hablemos, porque se discutía poco, aunque se decía que después de la reforma, al aprobarse, iban a bajar las tarifas eléctricas, que así lo vimos también el sexenio pasado. Lo mismo decían los peñanetistas, los peristas, y vea usted cómo nos fue. Es decir, y también el debate era ese, fortalecer las explotación de las energías con, enfoque interno, Comisión Federal de Electricidad con el poder, y la otra parte era pues seguir impulsando las energías renovables, paneles solares, lo que conocemos que es la tendencia internacional. Doctor, a grandes rasgos, sin meternos en tecnicismos ahorita, ya estaremos consultando a los expertos, como aquí lo hicimos, estar hablando. Usted me decía, vengo del siguiente bloque, para quien se va conectando, quien va llegando, siempre damos un contexto después del corte. Estoy hablando con el doctor, con el historiador José Antonio Crespo, que pues nos ha ayudado a analizar los últimos 3 sexenios y siempre con un enfoque crítico del presidencialismo mexicano. Y hoy nos dice cómo es que son buenas noticias para la democracia en México por el contrapeso o la señal que se le da al presidente de que no puede hacer nada y que como todo presidente o como toda sociedad debe tener los límites, o los poderes acotados, porque al presidente lo que menos le gusta es sentarse a negociar. El estilo del presidente es imponer, o porque si estás en contra del presidente, eres traidor a la patria, eres vendepatrias y todo lo que hemos visto. Por ejemplo, doctor, ¿qué seguiría y qué significa entonces en esto, doctor José Antonio Crespo? pues sí, no sé qué vaya a hacer López Obrador,
Repito, algunas de sus reformas yo creo que ya ve que no van a pasar, igual que la de ayer, pero eso no quiere decir que se va a quedar cruzado de brazos. Va a seguir haciendo lo que vaya pudiendo para lograr sus propósitos, o algunos de sus propósitos. Ya lo dejó para el siguiente sexenio, si gana Morena y si gana mayoría calificada, si no tampoco, no es tan automático. Pero él va a seguir, porque por otro lado, la semana pasada vimos durante la consulta de refrendo, pues que hicieron todas las trampas posibles, abiertas, descaradamente, sabiendo que no va a haber sanción para ellos. Ese es el espíritu también que trae este gobierno, decir, sí, violen las leyes y qué, porque son injustas. Pues sí, pero tú las aprobaste. El INE simplemente está aplicando las leyes y tú le reclamas y le dices que está en contra de ustedes. Así dice la ley, y ellos abiertamente metieron recursos públicos, movilizaron a los servidores de la nación, que son gobierno, metieron a Morena, que tampoco los partidos tenían que meterse, pusieron espectaculares por todos lados, seguramente con recursos públicos, promovían la consulta, que no lo debían de hacer según la ley, pero con tal desparpajo, quiere decir, bueno, sí se cometieron delitos electorales, no solamente faltas administrativas. ¿Y quién les va a aplicar la ley de delitos electorales? ¿El fiscal electoral? El fiscal electoral es de Morena. Me parece que se va a meter con el secretario de Gobernación o con algún gobernador. Y esa actitud totalmente antidemocrática, de nuevo, pues pueden seguir con eso. Es decir, donde se pueda hacer trampas y pasarse por encima de la ley. Ayer no se pudo, porque ayer sí fue una resistencia muy fuerte. Digo, tenías que haber dado de plan un golpe de Estado al Congreso, disolverlo, cosas de esas que políticamente no se pueden hoy en México. En otros países se han podido, aquí hoy por hoy no se puede. Pero va a hacer lo que pueda. Lo malo es que no va a cambiar de actitud de decir, a ver, lo que tengo que hacer es sentarme a negociar con los opositores, y probablemente hubiera obtenido una reforma, no exactamente la que él quisiera, pero mucho mejor de la que tenemos, en términos de los objetivos que él mismo estaba buscando, y que mucha gente apoyamos en ese sentido, decir, sí, limiten, sí, que no haya contratos leoninos, esos, si se puede legalmente, tírenlos, que no viole el TEMEC porque nos va a costar muy caro, sí se puede, pero ni siquiera escucharon a los expertos que fueron a las consultas abiertas, ni siquiera se sentaron ninguna vez con la oposición para decir, a ver, bueno, ahí medio con el PRI un poquito hablaron, pero más con la idea de cooptar al PRI, no de negociar algún punto intermedio. Entonces yo creo que eso no va a cambiar, eso está en la naturaleza de López Obrador. No es un demócrata, no le gusta negociar, no le gusta ceder. Entonces, ¿quién sabe qué va a hacer? Por otro lado, yo creo que eventualmente va a dar palos por aquí, por allá, cuando pueda. Y cuando no, pues acusará de traidores a sus adversarios, como lo hizo hoy en la mañana. Ujú. ¿Dará palos? ¿A qué se refiere? Es decir, Pues por ejemplo, ya. forzar las cosas, donde se puede hacer trampa, se hace trampa, como fue en la consulta, por ejemplo, lo del INE, van a hacer todo lo posible, legal o ilegalmente, no para la reforma electoral, porque esa no pasa, sino para meter, por ejemplo, a los consejeros y al presidente del INE, que sea gente de ellos. Eso sí lo pueden hacer. A ver, recordando a Rosario Ibarra de Piedra, a su hija la metió en derechos humanos por encima de lo que dice la Constitución, le faltaban votos, le faltaba un número de votos y sin embargo la pusieron ahí en la comisión. Entonces, cuando se puede hacer trampa, la hacen. Y yo me temo que va a intentar controlar el INE con los 4 consejeros que se van a nombrar, incluido el presidente. Lo van a tratar de hacer pues por las buenas o por las malas. No sé si les salga, pero que lo van a intentar hacer, casi estoy seguro de eso. Ujú. ¿Cree entonces ya que con esto, por último, la oposición tiene o es una especie de, no sé si sea una nueva dinámica a la que vayamos, doctor, en donde ya el presidente no las tiene consigo fáciles y viene ya, algunos han dicho, digo, a mí se me hace exagerado también decir, ya viene el declive, comenzó el declive, decía por ahí algunos analistas, no sé tampoco, es decir, yo creo que falta mucho por ver. Lo bueno es que exactamente funcionan los contrapesos y no compraron a diputados. La clásica, ¿no? Que siempre vemos que los compran o algo o sucumben a presión. Es decir, sería una nueva. ¿Sí? Sí, seguramente lo intentaron. Yo recordé este episodio
con 1997, cuando el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta, y todos los opositores, incluido el Partido Verde y todos, cerraron filas para no permitir que el PRI comprara diputados. El PRI estaba queriendo comprar diputados. Por cierto, el que lo estaba haciendo era Ricardo Monreal, desde el PRI. Y ahí cerraron filas, ya eso es lo que vimos ayer. La oposición, más allá de diferencias ideológicas, cerraron filas para no permitir que pasara esta ley en esos términos. Yo creo que la oposición ya tiene bastantes motivaciones, o sea, se coaligó el año pasado y salió bien porque ganó más diputados y le quitó la mayoría calificada al gobierno, y ayer ya vimos el primer resultado. Si siguen por ahí, se van a fortalecer, y eventualmente lo que tienen que hacer es un gobierno de coalición para el 24, con una candidatura única. Ya hay varios elementos que les permite ver que eso les sirve. Entonces, ¿quieren ganar en 24? Pueden hacer un gobierno de coalición. Ujú. Eso sería entonces, hacer gobierno de Sí, coalición y a con partir una de aquí, candidatura única. candidatura única, es decir, no irse a que sea de consenso, pues, vaya. Así es, Y, así es. y seguir con este caminito. Encontraron la Pues fórmula. sí, Dice, se fortaleció la oposición aquí entonces. sí, desde luego, por supuesto que sí. Muy bien, pues estaremos al pendiente, doctor. Interesante ese símil que hace en el 97, es decir, así tan así, porque en el 97 empezaron los gobiernos divididos, el gobierno compartido, es decir, cuando por primera vez el PRI perdió exactamente con Ernesto Zedillo la hegemonía en la Cámara de Diputados, y a partir de ahí, 25 años después, veíamos esas divisiones. ¿Tan es así entonces ese paralelismo, doctor? Sí. Sí, exactamente. Y el hecho de que el PRI intentó comprar diputados, no se dejaron. Yo creo que ayer pasó lo mismo. Seguramente que hablaron con varios diputados del PRI y por la razón que haya sido, se mantuvieron, salvo uno, se mantuvieron unidos. Y yo sí creo que eso le conviene también más al PRI, porque si se une a Morena, se acaba. Al revés de lo que dicen los morenistas. Le dicen al PRI, oye, ya olvidaste tus raíces nacionalistas, revolucionarias, Lázaro Cárdenas. Pues eso pasó desde Miguel de la Madrid, no ayer. Ya llevan 35 años en otra ruta. Muy bien. Pues estaremos al pendiente, doctor, como siempre, y consultándolo. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Les recuerdo suscribirse al canal de YouTube. Es gratis.